Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior en TV. Tenemos como invitado al doctor Pelegrín Castillo Sebán, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y un analista de temas internacionales. Con él vamos a analizar temas de palpitante actualidad del continente, pero específicamente queremos enfocar la situación política, económica y social de la hermana República de Haití. Intercambio comercial, la situación migratoria, elementos de actualidad en términos binacional. Buenas noches, licenciado Pelegrín Castillo, bienvenido a su programa. Muy contento, Fausto, por encontrarme aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación a Política Exterior en TV. Y un saludo afectuoso al público de tu espacio, que es un público muy instruido y muy interesado en estos temas que tanto a ti como a mí nos apasionan. Muy bien, muchas gracias. Sí. Tiene mucha razón. Pelegrín, Haití, socio comercial de primer orden de República Dominicana, un intercambio comercial entre lo formal y lo informal que ronda unos 13.000 millones de dólares, posiblemente el socio más ventajoso en términos de valores, ¿no? Debemos comercializar con ellos unos 13.000 millones de dólares y debemos comprarle a ellos algunos 10 o 15 millones, un intercambio excepcional. Ahora, quiero analizar lo más equilibradamente posible para que la comunidad internacional nos pueda comprender en la inmensidad de la situación que allí acontece. En 1957, Haití se propuso transitar el sendero de la democracia representativa. La Junta Militar que encabezaba ese país convocó elecciones. El candidato de los Estados Unidos en ese momento era un ingeniero agrónomo especializado en la Universidad de Texas. De origen libanés precisamente, ¿no? Luis de Joa. Luis de Joa. Luego terminó exilado en Puerto Rico. Rafael Leónidas Trujillo ya tenía problemas con la Embajada Norteamericana, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca. Se sentían los aires del final de un ciclo en este país. No había ganado la Revolución Cubana y en consecuencia no era un conflicto político ideológico lo que había en esa sugerencia de cambio, sino el Departamento de Estado ya no veía con buenos ojos al presidente Trujillo, a su régimen, ¿no? Y quería una alternancia. Trujillo, que se había reconfigurado, refundado en sí mismo varias veces, ya no aguantaba más reforma, ¿no? Y no quería una apertura democrática en la frontera. El exilio estaba localizado en Venezuela, en México, en Curazao, en Estados Unidos, en La Habana esencialmente. Estaba la figura más connotada. Y él no tenía buena relación con Batista. Tenían competitividad en términos azucareros y en términos de quién era un dictador mucho más civilizado y quién era mucho menos civilizado, ¿no? Quién era más desarrollista, quién era menos desarrollista. Y La Habana era la gran ciudad del Caribe, ¿no? De las Antillas. ¿Por qué no decir de Centroamérica? Trujillo siempre era un dictador un poco vanidoso. Ególatra. Ególatra en algunos aspectos. Y no se llevaba tan bien con Batista. Y Cuba opacaba un poco a Santo Domingo, no se podía ocultar eso. Él no disfrutaba cómo
esa dictadura permitía que el exilio antitrujillista cohabitara allí. Para él era imperdonable. Y tuvo que hacer algunas acciones directas en Cuba, ¿no? Eliminar a algunas personas, ¿no? Como Mauricio Báez, como Pipí Hernández. Cuando se convocan esas elecciones, Antoine Quebra, se llamaba el coronel del ejército haitiano que encabezaba la Junta. Sí. No tenía, en principio, simpatías por ningún candidato. Trujillo mandó a Luis Mercado, cuñado de Augusto Lora, en ese momento ministro de Agricultura de Trujillo, cónsul en Puerto Príncipe, le dio $1 millón en un saco. Lo llevó a Haití. La influencia de Trujillo en Haití no hay que analizarla. Tenía 25 años influyendo en Haití, de Besteño Vicente hasta... Le digo, mira, el hombre que yo quiero que gane se llama François Duvalier. No quiero a Luis de Joix, porque Luis de Joix respondía a los americanos, venía con un aire de apertura, con un aire demócrata. ¿Qué sucedió? Se impuso François Duvalier. Haití todavía era un país que en el año 1957 tenía estructuras, financiaba su presupuesto interno con recursos propios en un 90%. No dependía de la ayuda internacional. Tenía un turismo mucho más alto que nosotros. Y es comprensible, ¿no? Porque Trujillo era una muralla en contra de ese tema. Y no estoy diciendo que era un país superior a nosotros, sino que tenía esas estructuras. La llegada de Duvalier significó la destrucción del ejército, el ascenso de una banda paramilitar llamada Tonton Macoute, la destrucción de las estructuras de ese país mínimas e institucionales que había, y la colocación de una dictadura brutal que ni siquiera Kennedy, cuando lo intentó en el 63, pudo liquidarla. O no le dio tiempo a Kennedy, mejor dicho, ¿no? A partir de ahí, las crisis en Haití han sido recurrentes en términos políticos y en consecuencia en términos económicos, lo que ha concluido con una pequeña destrucción de sus estructuras sociales, de su calidad de vida. Y eso se ha expresado en la convivencia con la República Dominicana, en una migración social de allá para acá, como un factor de necesidad para ellos, de poder vivir. La gente migra hacia donde entiende que puede mejorar su calidad de vida, es comprensible. Nosotros somos también un país de migrantes. Entonces, yo me quedo observando las crisis políticas y económicas en Haití, cómo van encadenadas una de la otra. Yo reconozco que el régimen brutal de Duvalier le dio a Haití por lo menos un control, ¿no? Un control brutal, pero un control del Estado, ¿no? Parece mentira, no estoy justificando la dictadura de los Duvalier, por favor, para que no me confundan. Pero sí el Estado era lógicamente más fuerte que el actual, más fuerte. No estoy diciendo más eficiente, más fuerte. Tenía ejército todavía, ¿verdad que sí? Tenía policía, tenía fuerzas de control. Hoy hay una frontera muy cercana a la incertidumbre, para no definirlo con otro concepto que tú lo defines. Y yo quiero visualizar cuál es el futuro de esa nación, de ese Estado. ¿Cuál es el futuro de esas relaciones? Porque si bien nos va bien económicamente, tenemos un tremendo problema de cara al futuro en términos migratorios. Y ese tema migratorio no lo podemos intercambiar por el negocio.
¿Cuál es tu visión de ese tema Mira, en este momento? Mira, Fausto, yo quiero, si tú me lo permites, hacer una precisión en cuanto a la interpretación del proceso haitiano antes de la dictadura de Duvalier. Recuérdate que los norteamericanos intervienen en 1915, cuando en Haití se produce un hecho dramático, violento. El presidente Sanz manda a ejecutar a sus adversarios en las cárceles y en represalia los adversarios con multitudes los sacan de la embajada francesa donde se asiló y lo ejecutan en la calle. Le dan una muerte atroz. Un asunto de política interna de ellos. Una cosa tan bárbara que determina la intervención norteamericana en Haití para salvaguardar los intereses norteamericanos. En realidad, habían otros motivos. Y dentro de esos motivos, uno muy poderoso, que tenía que ver con la geopolítica mundial. Los alemanes habían penetrado mucho en Haití y la élite mulata de Haití había establecido unos vínculos muy estrechos con un núcleo empresarial alemán que estaba dominando el comercio exterior de Haití. Y los norteamericanos veían en eso un problema muy serio, porque los norteamericanos ya sabían que en 1915 era cuestión de tiempo para ellos terminar involucrados en la guerra. Recuérdate que el presidente, en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson empezó a dilatar la intervención porque en Estados Unidos había una oposición a que Estados Unidos se involucrara en el conflicto europeo. Claro. Pero ellos sabían que más tarde o más temprano ese conflicto lo podía arrastrar y por eso ellos tenían que asegurar los 4 pasos principales, los canales principales de protección del Canal de Panamá que recién lo acababan de inaugurar. Paso de Anegada, paso de La Mona, paso de Los Vientos y paso de Yucatán. Tema de, eso lo recomendó la Secretaría de Marina de los Estados Unidos. Okay. Porque la tesis original del almirante Mahan era que Estados Unidos tuviera en la región una estación de control, pero cuando se acercó la tenían en Cuba, la etapa de guerra, sí, con Guantánamo, claro. Cuando se acercó el periodo ya de guerra, entonces se tomó una decisión de controlar los 4 pasos. La querían en Samaná en principio. Sí, no, lo pero querían. La lograron en Cuba. En la bahía de Samaná lo querían. Entonces, ¿qué pasa? Ese escenario fue lo que determinó que posteriormente también intervinieran en República Dominicana. Fíjate que la diplomacia norteamericana consideraba a Desiderio Arias, lo calificaba un bandido al servicio de los intereses alemanes. Para justificar la invasión. Y Desiderio era el ministro de guerra. Claro. Y Desiderio cometió el error por sus reclamaciones al gobierno de Jiménez de precipitar la caída del gobierno de Jiménez sin mirar las consecuencias de una intervención, porque si Haití estaba intervenida y aquí generábamos una crisis política, íbamos a terminar también intervenidos. Fuimos intervenidos. A partir de ahí se inició un proceso que ha marcado la historia de la isla y que lo describe muy bien el doctor Enríquez y Carvajal, Francisco Enríquez y Carvajal, que fue ministro dominicano en 1930 en Puerto Príncipe. Le envía un informe a Haití al presidente Trujillo relatando de lo que era la política norteamericana en materia económica. Los norteamericanos tenían interés, ya habían salido de Santo Domingo, tenían interés de consolidar su presencia
con los ingenios azucareros, pero la provisión de mano de obra vendría de Haití. Entre otras razones, porque los norteamericanos no querían seguir trabajando ni con los dominicanos, ni mucho menos con los súbditos británicos de las islas, los llamados cocolos. Por un problema de legalidad. Porque Inglaterra iba a defender a sus ciudadanos y ellos preferían traer haitianos a trabajar en los ingenios y no tener que bregar con los súbditos de su majestad. Asunto de costo. Asunto de costo y de reglas de juego, porque habían cosas que no podían hacer con los súbditos de su majestad en el Caribe. Entonces, los norteamericanos ahí jugaron a sus intereses. Trujillo pasó a ser, cuando toma el poder aquí, medio de la crisis, la gran recesión, el mundo descendiendo a los infiernos, como llama Jan Kerso, el proceso que conduce a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Trujillo pasó a ser aquí el factor hegemónico en la isla, porque él le daba confianza al poder militar norteamericano. Es más, él toma el poder después de contar con la anuencia del poder norteamericano, que le dice, acuérdate de aquella célebre... Poder militar. Del militar. No del poder político. Acuérdate la célebre entrevista del coronel Coote y Trujillo en Dajabón, donde el coronel Coote le pregunta, ¿cuántas armas de esas usted tiene? Se te refería a ametralladoras Thompson de tambor. Y Trujillo le dijo 200. Entonces él le dijo, úsela. Eso era antes de tomar el poder. Y lo usó y tomó el poder. Implantó una dictadura después de la crisis del 29, donde había un estado general en el mundo de subversión, y Trujillo toma el poder. Y obviamente los norteamericanos se retiran años después de Haití, pero a partir de ahí Trujillo pasa a ser, como tú describes, el poder hegemónico desde 1934, aquella reunión con Benzán, el presidente Benzán, hasta el ascenso al poder de Duvalier. Stenio Benzán. Sí. Los norteamericanos, cuando invadieron Haití, se apoyaron básicamente en la élite mulata. Porque acuérdate que las tropas norteamericanas que estaban en Haití eran fundamentalmente tropas blancas de un país donde regía un sistema de discriminación racial. Todos los norteamericanos con quien se entendían perfectamente eran con los mulatos, que aceptaron gobernar bajo ocupación. Porque en los 20 y pico de años que los norteamericanos estuvieron en Haití y los que siguieron eran, con la excepción de McLuhan, eran fundamentalmente regímenes de mulatos. Mulatos que estaban muy vinculados a los norteamericanos. Eso, acuérdate que generó Lescott, Benzán. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un periodo de resistencia en Haití que no lo podemos olvidar. Ahí es que cuando los norteamericanos invaden Haití, repito, una potencia donde rige un régimen de discriminación racial. Ellos habían declarado la abolición de la esclavitud, pero habían mantenido la segregación. Claro. Y cuando ocuparon Haití, tenían esa visión y se entendían mejor con los mulatos. Por eso hubo tanta resistencia de los cacos en Haití, de la figura de Carlomagno Peralta. Charlemagne Peralta. Peralta, le decimos aquí. Bueno, hubo esa resistencia del pueblo haitiano a esas tropas blancas norteamericanas que estaban dominando en Haití. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se incubó un movimiento que no lo podemos perder de vista, que fue la reacción
de un pueblo fundamentalmente negro, que para afirmarse en su identidad genera un movimiento nacionalista que afirma sus elementos esenciales: la negritud, el creol y también una actitud frente al vudú diferente a la que había prevalecido desde la independencia, porque la mayoría de los países, de los gobiernos haitianos, nunca habían querido validar el vudú. Pero bajo ocupación norteamericana... En términos oficiales se implementa. Sí, pero bajo el gobierno bajo la ocupación norteamericana, entonces la resistencia a la ocupación norteamericana se tradujo en un movimiento nacionalista de reafirmación de los rasgos de identidad de... En valores autóctonos. Y los intelectuales haitianos, fundamentalmente negros, pero también mulatos, se aferraron a esa visión como una visión de rechazo a la intervención. En ese grupo de intelectuales estaba nada más y nada menos que la figura, bueno, Prismar era la figura cimera, claro, pero había una figura de segundo rango en términos intelectuales, pero potencialmente con mucha habilidad política, que se llamaba el doctor François Duvalier. Duvalier fue parte de los primeros grupos que se formaron, los griots, que estuvieron cultivando esa visión de que frente a esta ocupación imperialista nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad. Duvalier trabajó bajo ocupación americana, sí, al servicio de los norteamericanos. Trabajó con la OPS. Con los sistemas de salud. Pero, ojo, en términos intelectuales fue generando una base en la población de color. Haití estaba, cuando salen los norteamericanos, ya eso empieza a expresarse a través de unos movimientos de masa populares tremendos. El más conocido de todos era el movimiento del movimiento de Le Compresseur, de Daniel Fignolet. De Fignolet, ¿verdad? De Fignolet, sí, que era el equivalente al Lavalas de la época. Las masas negras afirmando la haitianidad frente al grupo de mulatos que querían seguir gobernando el país representando a los norteamericanos. Está bien. Entonces concluyo este capítulo. Dejoix fue el último intento de los norteamericanos de tener un presidente mulato. Eso era una especie de Vicini haitiano, vinculado a la producción, educado en el exterior, muy fino, muy cosa, pero obviamente la mayoría del pueblo no se identificaba realmente con figuras como Dejoix. Eso lo quería la embajada americana, como aquí querían a Viriato Fiallo. Entonces sí, Pedrín, pero para que entendamos el proceso. Dejoix no era tan impopular. Pero Trujillo tuvo que hacer un fraude para colocar a Duvalier. Oye. Comprar los votos. Trujillo apoyó que el poder lo tomara Duvalier. Pero Duvalier tenía una base. Sí, tenía. Y una base fuerte. ¿Por qué? Como la tenía Balaguer en el 66. Pero no suficiente para ganar. Porque en realidad era la expresión política de esa revolución negrista que había empezado bajo la ocupación. Fíjate que Duvalier llega conceptualmente enarbolando el discurso de una revolución de la negritud. Claro. Eso incluso cambia la bandera. Al poco tiempo de estar en el poder cambia la bandera. Y la intentó convertir en una ideología. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso se va desarrollando en el Caribe una gran lucha. Una lucha que tú describiste en parte. Trujillo seguía teniendo apoyo del estamento militar. Lo tuvo durante mucho tiempo. Solamente al final
cuando los dos partidos se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo después de la locura de producir un atentado contra nada más y nada menos el presidente de Venezuela. No, pues ya antes. Y, no, desde antes eso Desde venía. antes, ya en porque el 57. secuestro de Galíndez, Sí. el secuestro de Galíndez fue ya la gota que rebosó la copa, porque secuestrar de Nueva York a un profesor de Columbia, colaborador de la CIA y colaborador del FBI, óyeme, ya, Claro, ya era algo complicado. Ahora, ¿qué pasa? Había llegado el final de un ciclo también. No, Pedrín. había un ciclo, sí, sin Tenía duda. 30 años. No, y estaban cayendo todos los dictadores de la dictadores. región, porque los norteamericanos habían llegado a la conclusión de que Eso incentivaba la la- mejor manera de evitar que el comunismo avanzara estamos en plena Guerra Fría, era fomentando la democracia. Claro. Entonces empezaron a desmontar los regímenes dictatoriales que había, militares que Y habían aplicar en algunas América reformas Latina, y en el campo aplicar agrario. una serie de reformas. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Duvalier llega e implanta una dictadura. Y los norteamericanos trataron de derribarlo. Y trataron de derribarlo desde República Dominicana, En el 63, en claro. el 63. Claro. Pero Duvalier, desde el principio, maniobró hábilmente, porque él se acercó al campo socialista, recibió delegaciones que venían de Checoslovaquia. Polonia, primero de Polonia, después de Checoslovaquia, y además nombró 3 ministros comunistas, entre ellos su cuñado, lo nombró. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo le envió emisarios a los norteamericanos que estaban desbordados con la crisis cubana, estaban muy preocupados con lo que había pasado en Cuba. Entonces, le envió emisarios a los Marines y autorizó que los Marines fueran a Haití, que era un acontecimiento porque los Marines habían salido unos años atrás, en el 34, 35, y volvían con Duvalier. Ahí Duvalier consolidó un pacto en el contexto de Guerra Fría. No los instaló con una base militar, no. Él no le concedió una base. Él le concedió una presencia en asesoría. Pero, claro, para que entrenaran a la fuerza. Diferente a nosotros, que sí permitimos en el Consejo de Estado, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, una claro. estación de seguimiento coheteril en Sabana de la Mar. Sí, sí. Nosotros sí lo permitimos. Sí, eso era un acuerdo secreto. Claro. Para monitorear eso. Incluso se hicieron otros pactos más. Exactamente. Con relación al tema de los submarinos, Exactamente. etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Era plena Guerra Fría. Y no cualquier... Plena crisis, digamos, de octubre del 62, esencialmente en ese periodo. Esa es la crisis. La humanidad nunca se había visto tan expuesta a una guerra nuclear como en ese momento. No, y fue en el Caribe. Claro. Y los platos rotos de eso Se viven hoy. lo vivimos nosotros y lo pagó también Haití. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo así, cerró los ojos con lo que pasaba en Haití y cerró los ojos también con lo que pasaba en Santo Domingo. Es más, cuando se produjo, ahora se conoce, que lo acaba de dar a conocer nuestro amigo José del Castillo, cómo el Bobby Kennedy, el día de la muerte de Trujillo, esto es poco conocido, cuando no llegan las noticias, toma la decisión nada más y nada menos de sugerir la intervención militar en República Dominicana. Y quien frena la intervención, porque el presidente Kennedy estaba en París, Claro. quien frena la Tú hablas intervención... del 30 de mayo. Del 30 de mayo. 61. Quien frena la intervención es Robert McNamara, que le dice, espérense, vamos a recibir información, nosotros no podemos invadir un país. En el fondo, ¿qué quería Bobby Kennedy? Razones. Sencillamente, y era antes de la crisis de los misiles, mandar la señal de que no iba a haber otra Cuba, de que el error que se cometió en Bahía de Cochino, ellos no lo iban a volver a cometer.
Entonces, fíjate cómo el proceso cubano estaba impactando aquí de manera... Y también impactaba allá, porque era un tema de política interna. Claro. Y era un tema que ponía en juego las elecciones. No, y las luchas internas claro, de poder que se estaban dando. Como hoy en día igual, entonces, con la Florida y con Miami. Entonces, fíjate la experiencia que vivimos en el 65. Lo mismo. Cuando se produce la intervención, como dice el senador Fulbright, se produce básicamente porque República Dominicana tenía que pagar los platos rotos de la Revolución Cubana. Y lo pagó. Como espejo. Como espejo. No va a haber otra Revolución Cubana. Y el que intente cualquier movimiento al margen de la voluntad de Estados Unidos se tiene que preparar para esto. Ya, aclarado ese punto, vamos a lo otro. Mira, yo... No estoy buscando culpables. Yo quiero hablar del presente. Yo quiero hablar del presente porque la verdad es que pudiéramos agotar varios programas antes de llegar al presente. Entonces vamos a hacer un después tú me vas a tener que explicar a mí cómo los norteamericanos se prestan a permitir, ya no del 30 al 60, ¿no?, que era una época, sino cómo se prestan del 57 al 86. ¿Guerra Fría? Sí, pero escúchame. Pero cómo se prestan del 57 al 86, cuando ellos democratizan prácticamente una buena parte de América. Cómo ellos implantan una dictadura en Haití. La consienten, la respaldan porque parten la consolidan. Porque parten de la idea, esa era la idea dominante en Estados Unidos. Sí, pero solo en Haití lo hacen. De que eso era una singularidad propia de Haití. Porque Haití, te voy a decir, Duvalier era el 7º presidente vitalicio de Haití. Ojo, el 7º presidente vitalicio. Pero ninguno gobernó 32 años. No, ninguno gobernó 32 años. Pero gobernó 32 años porque su gobierno, igual que el de Trujillo, se desarrolló en un contexto internacional que permitía eso. Entonces, los norteamericanos... Tienen culpa, Pedrín. Tienen culpa. Pero claro, pero es que esto está fuera de discusión. Mira, eso tiene... Ellos tienen culpa, te voy a decir de qué año. Desde 1801, cuando Thomas Jefferson dijo, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Porque Jefferson vio el peligro de que una rebelión triunfante de esclavos podía se prestará allá. Propagarse a los Estados Unidos, y ellos desde el principio dijeron, aíslen el Caribe y aíslen Haití. Y la visión era aíslenlo en la isla de Santo Domingo. Bien. Porque nosotros no existíamos. Mira a dónde yo me voy, 1801. Entonces, ¿qué pasa ahora en el presente? Miren, vamos a decirlo con claridad. En Haití se está desarrollando un drama que puede ser muy trágico si no revertimos la tendencia. Venía produciéndose una lucha entre dos corrientes históricas. Una corriente encabezada por las fuerzas neoduvalieristas, que entendían y entienden que Haití solo se gobierna con dictaduras, que no hay manera de gobernar Haití que no sea con dictadura. El presidente Moïse... ¿Tú piensas que eso es correcto? No, yo creo que yo estoy apostando y trabajando para otra fórmula. De gobierno, ¿no? Otra fórmula de gobierno, primero de rescate y reconstrucción del país. Porque el problema de Haití el problema de un Estado fallido. Pero te quiero decir, sí, en un modelo de conducción, ¿tú crees en un modelo de fuerza o tú crees en un modelo de democracia? Mira, yo creo en un modelo de gobierno responsable que sea capaz de superar
los problemas estructurales. Ahora, ¿tú crees eso en no una va a democracia pasar, autoritaria? pero eso no va a pasar en Haití en lo inmediato hasta que no se haga un esfuerzo muy serio, muy sincero, muy leal de la comunidad hemisférica. Te pregunto, ¿tú crees en una democracia autoritaria o en una democracia representativa como modelo de conducción y estabilización? Mira, pasando por una fuerza multinacional. El que conoce esa realidad de Haití sabe que lo primero, y se ha planteado, lo primero es lograr eliminar, porque se perdió el monopolio de la violencia. O mejor dicho, el monopolio de la violencia está pasando de mano del Estado formal a un Estado de bandas organizadas que no son tan espontáneos. Pelegrín, está bien, pero tú sabes perfectamente que eso lo resuelve una misión internacional breve. Pero ahí es que voy. Yo quiero explicarme en eso. Mira, Fausto, lo que hay impulso... Estamos, Pelegrín, en la recta final del programa. ¿Estamos en la recta final? Sí, estamos conversando con el licenciado Pelegrín Castillo y vamos a escuchar... Te lo voy a resumir. Mira, correctamente. Yo estoy denunciando hace tiempo, pero cada día con más fuerza. En Haití hay ahora mismo una conjura en curso que apunta a desarrollar... ¿Quién encabeza esa conjura? Mira, básicamente hay 3 sectores que están alentando ese proceso en los Estados Unidos. No en Haití. No. Desde Estados Unidos en Haití están la parte de la diáspora haitiana. Sectores de los afroamericanos, del famoso caucus negro, y los radicales del Partido Demócrata. Esas denuncias que tú has visto del flujo de armas, que se queda en la mención de las armas, pero incluye municiones, mercenarios, equipos de comunicación, dinero, ese proceso está organizado para producir una implosión, un estallido de grandes proporciones en Haití. Algo ocurre con México, ¿vale? Ojo, en la frontera también con México. Al mismo tiempo, esas fuerzas que están estimulando ese proceso en Estados Unidos están estimulando un proceso en paralelo sumamente peligroso para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque están enviando de más en más recursos, no a Haití, sino a la diáspora haitiana en República Dominicana. Aquí está llegando mucho dinero para los haitianos que están aquí y para los haitianos que llegan aquí. ¿Cómo llega ese dinero, Pelegrín? Por las vías ordinarias de la banca. ¿Pero a quién se le manda? ¿A organizaciones? A los haitianos que están aquí, que van a los sistemas a retirar, y por otras vías. Así como están llegando las armas, está llegando mucho dinero. Y se está comprando, pero oye, y se está comprando propiedades urbanas y rurales, negocios, y se está organizando la captura de áreas, de nuevas áreas de la economía dominicana, especialmente en el sector terciario. Oye lo que estoy diciendo. Entonces, ¿no será el capital haitiano que se mueve a la isla buscando estabilidad y buscando inversión? Mira, hay un elemento espontáneo que hay que prever, porque ante una situación así allí se hay mueve mucha gente, pero también uno sabe perfectamente que ese movimiento que se está produciendo por aquí está siendo no espontáneo, sino dirigido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se está produciendo eso, se está produciendo un cerco sobre República Dominicana de parte de esos mismos sectores en el Congreso norteamericano, porque están básicamente blandiendo el uso del DR Casta, las acusaciones, yo creo que en buena medida mendaces o manipuladas, de que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos, etcétera, etcétera, porque ya están...
golpeando enormemente el comercio en el contexto del DR Casta. Yo quiero que tú sepas que en algunos renglones, de cada 10 furgones que se mandan a Estados Unidos, se está devolviendo 2. Y es parte de... ¿Por qué? Siempre se alega que hay alguna falla, que hay algunos, pero uno sabe, porque esto coincide con el asedio de estos grupos, que obviamente lo que están reclamando es la solución dominicana al problema haitiano. Nosotros tenemos que, lo hemos dicho, el presidente Abinader tiene el mérito histórico, lo reconozco, de que le ha dado un giro a la política exterior de República Dominicana. Tú quieres decir en términos migratorios, ¿no? En la política frente a Haití, que es nuestro principal problema, tiene ahora nuevos componentes. El presidente dice, no hay solución dominicana al problema haitiano. No habrá solución dominicana en futuro al problema haitiano. No es un problema de migración, conceptualizando de manera diferente, sino un problema de seguridad. Es un estado inviable hoy, lo que no significa que no se pueda recuperar. Y el otro elemento muy importante del discurso del presidente Abinader es que la solución tiene que venir de un esfuerzo internacional. Muy bien. Entonces, esos son méritos de él. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Yo te propongo lo siguiente. La presión de sectores internos y de sectores internacionales para que la política exterior no sea respaldada por una política interna consistente, creíble, y estamos fallando en materia de control migratorio, en materia de control fronterizo, en materia de seguridad, en materia de acceso a servicios, en materia incluso del manejo comercial. Muy bien. De las relaciones. Muy bien, lo puedo comprender. Yo te propongo, el tema se quedó completamente mutilado y es irremediable. Porque es que nos fuimos muy atrás. Y es irremediable hacer otro programa. Una ponencia, si fuese posible, compartida, para hacer una visión más de conjunto. Y hay que hacer un segundo programa. Yo estoy muy consciente que el televidente se quedó esperando otras propuestas, otros enfoques, otras visiones. No, hay propuestas. Y eso lo haremos en un segundo programa. Señoras y señores, hemos conversado con el licenciado Pelegrín Castillo, hoy en el marco de un análisis sobre la situación política, comercial, económica y social de Haití. Gracias y será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Muchas gracias. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en un área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo. Y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, ser el centro de eso, es de lo que se trata, ser un hub logístico.
El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. El Pleno de la Cámara de Diputados eligió su nuevo bufete directivo para el periodo 2022-2023, el cual está integrado por Alfredo Pacheco, presidente, Olfani Méndez, vicepresidenta, Agustín Burgos, secretario, y Nelsa Soraya Suárez, secretaria. Luego de ser juramentado, Pacheco indicó que en este nuevo periodo legislativo se proponen continuar impulsando la aprobación de proyectos trascendentes, haciendo honor a una de las 3 funciones vitales de la Cámara de Diputados, la de legislar. Entre estos, enumeró el Código Civil, el de la reforma a la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Vacunas y el Código Penal, entre otros. Después de la presentación de los voceros de los bloques, Pacheco y los legisladores se trasladaron a la explanada frontal del Congreso Nacional, donde dejaron iniciada la segunda legislatura ordinaria de este año, mientras que la Comisión Coordinadora continuará ponderando por mandato reglamentario la selección y ratificación del bufete directivo de las comisiones permanentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El puente Juan Pablo Duarte es la principal vía de conexión del Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Diario le cruzan más de 38,000 vehículos, por lo que amerita su urgente reparación. A partir de las 8 de la noche del 15 de julio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estará interviniéndolo, dando seguimiento a las labores iniciadas en el Juan Bosch. En la mañana estarán abiertos 2 carriles y en la tarde 4. Las rutas alternas son Puente Ramón Matías Mella y Puente Flotante. De Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional seguiremos utilizando las actuales vías. Rogamos su comprensión durante el tiempo de labores. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Menos humarera con los camiones que pasaban por acá, ya la calle sabemos que no se nos va a destruir. Es más fácil para la gente, los pasajeros, con los carros bajar más fácil. Yo lo veo bien la idea. El caso de nosotros nos ha beneficiado porque hay mucha gente que ahora está viendo el negocio, no lo veía. Como cruzaban para acá, ahora caminan para acá, entonces dicen, aquí este negocio. Está mejor así, está mejor, menos tapones, menos ruido. Bien, más rápido ahora. La síndica, en que yo no lo creía, tiene razón. Y lo hacemos más rápido, con más cobertura, está mejor, está bien eso. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato.
Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana.